Es el momento de comenzar con nuestra mesa del mediodía y de presentar a nuestros invitados. Tenemos que hablar de supermercados. Y supermercados chinos también forma parte de aquellos que trabajan codo a codo con el consumidor. Tenemos que hablar de remarcaciones de precios, de muchas cosas. ¿Qué pasa con el IVA en los supermercados chinos? Por eso está la representante de la Cámara de Supermercados Chinos, Yolanda Durán, con nosotros. Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. De economía hablamos todos los días y por eso no podía faltar en la mesa una economista como Alejandra Escarano. Le damos también la bienvenida a ella. Y, por supuesto, la preocupación en los comedores barriales. En los comedores donde cada vez concurren más chicos y adultos para comer. La cuestión del hambre. Por eso está con nosotros Liliana Zanucci, que es la presidenta de la Fundación Papa Francisco. Bienvenida también, Liliana. Gracias. Quería empezar con el tema de economía y le quería preguntar a Alejandra. Hoy leí un estudio estadístico de los trabajadores que anunciaba una inflación del 5,5% para el mes de septiembre, con un acumulado ya en los meses de este año del 37% y una inflación interanual del 53%. El flagelo de la inflación y no termina. Alejandra, bienvenida. Hola, gracias por la invitación ante todo. Y sí, lamentablemente es algo de lo que venimos hablando hace mucho tiempo, pero a medida que transcurren los meses esto va empeorando. Y lo más preocupante, ya que vamos a hablar de supermercados y de precios, es que cuando uno ve los datos interanuales al mes pasado publicados, la inflación interanual era el 54%, casi un 55%, pero en alimentos era un 58%. Entonces esto preocupa y mucho porque la inflación es más alta en los alimentos y los hogares más vulnerables o los de menores ingresos que destinan la mayor parte de esos ingresos a la compra de alimentos tienen una inflación más alta que la media, que es la que se publicita. Y esto es muy grave y por eso es que hay que empezar a tomar medidas, pero medidas más eficientes que las que tomó el gobierno. Yo creo recordar que con la rebaja o la tasa cero del IVA para 13 alimentos nada más, fue muy poco lo que alcanzó. Sí. En palabras de la propia Secretaría de Comercio del Gobierno, dijeron que lograron una rebaja de precios del 0,9%. ¿Pero cuánto se remarcó? Es decir, que nada. Bueno, es que justamente una medida de este tipo en una escalada de precios no tiene ningún sentido. Lo único que hace es rebajar los ingresos del Estado porque recauda menos en impuestos, además de todo el conflicto que se armó con las provincias porque se trata de un impuesto que se coparticipa en un 89% y en el otro 11% financia la seguridad social, así que también es un tema para ver. Bueno, todos estos conflictos para una rebaja que le llega a los consumidores de solo el 0,9%. Siempre se habló, cuando se hablaba de inflación, de acuerdo de precios y salarios. De eso quiero hablar después con vos, Alejandra. Pero le quiero preguntar a Yolanda Durán. La última vez que estuviste por acá, hablabas de que había un proyecto para que también los supermercados chinos tuvieran el 0% de IVA en esos productos de la canasta básica. ¿Qué pasó con eso? Sí, lo logramos. Nosotros logramos y disiento un poco con ella porque realmente si no hubiésemos bajado el 21% en esos 13 alimentos, que hay un montón, porque de esos 13 productos hay más de 100 artículos en el medio, sí, porque de marcas diferentes más. Sí. Entonces, si no hubiese bajado el 21%, la inflación hubiese pegado en los productos más del 30% en promedio. Imagínense, en el mes de septiembre hubo un aumento en promedio del 10% en distintos productos. Y en agosto, que también hubo otro aumento de un 12-15%, que fue el aumento, si no hubiese habido eso, imagínense cuánto llegaba un aumento de un producto. O más sea de que un estamos hablando de que hay un 6% prácticamente de diferencia, porque si del 21 yo le saco esa remarcación. Casi un 10%. Casi un 10% hasta el momento hay una diferencia. Sí. Y es bueno, porque si no hubiese sido impactado muy fuerte en el bolsillo de la gente. Es muy buena esa medida que llegó, por lo menos para nosotros. Fue un pequeño respiro para la gente de los mercados de proximidad. Siempre fueron las medidas tomadas para los hipermercados, siempre para ellos, precios esenciales, precios cuidados, sí, precios, las grandes ventajas, los bancos que tienen descuento los días miércoles, lunes, siempre están viendo, si no es el Provincia, es el Nación. Nosotros nunca hemos llegado con esto del IVA, está bien, nos costó quizás 15 días ponernos a derecho porque fue cambiar los controladores fiscales. Imagínense, cada controlador fiscal
de cada supermercado de proximidad se tuvo que llamar a los técnicos para modificar y sacar ese 21%. Eso es un beneficio, no es que ahí él lo va a modificar cada cajero lo está modificando. Automáticamente el producto tiene un cartel que dice en la góndola 0% de IVA y se pasa y sale con 0%. Entonces una ventaja bastante sustentable y fue, yo no sé, por ahí capaz que es una medida perentoria por ahora. Ojalá que el próximo gobierno que venga, sea este o el que venga, lo siga sosteniendo. Ahora mire la caradurez que tienen los gobernadores de presentar y decir, no, me entró menos plata a mis arcas. ¿No saben la cantidad de dinero que reciben todas las provincias? Lo que pasa que el IVA, como el impuesto a la ganancia, ayer lo hablábamos con un contador tributarista que estaba acá, está atado justamente a la coparticipación que reciben las provincias. Yo lo escuché al que habló. No estoy de acuerdo tampoco porque... ¿Por qué no estoy de acuerdo? Imagínense lo que es las provincias, lo que reciben de impuestos por todos lados. Usted pone un negocio, no sabe la cantidad de impuestos que hay que pagar. Sí. Si no es la municipalidad que te viene, si no es la municipalidad, tasas, pesas y medidas, seguridad, higiene. Respirás y te pasan a cobrar. Hiciste un cable que te pasan a cobrar. Y los impuestos municipales, ¿qué tenemos? Nacionales, tenemos el IVA del 21%, ganancia del 35%, Ahora las cargas sociales un 50%. Yolanda, ¿Cómo ahí sostenemos? sigo con vos con esto, porque es preocupante, pero también es preocupante otras cosas. Analizando un poco lo que hablábamos de la economía real, hoy leía que en lo que va del 2019 cerraron 640 panaderías, 240 pizzerías, cerca de 901 empresas que han cerrado sus persianas. Estamos hablando del pan. Estamos hablando de que ha disminuido el consumo del pan. 90 kilos era lo que consumía un habitante en el 2011. Hoy menos de 70 kilos. Un pan necesario, por ejemplo, en los comedores, Liliana. Es así. La verdad que yo entiendo que todas estas medidas son prácticamente miserables, y disiento con vos, Yolanda. Son miserables porque en realidad tenemos que ver no solo lo micro, lo que va en la economía propia, sino a nivel nacional. Y la falta de dinero, la falta de posibilidad y la falta de empleo o los empleos mal calificados hacen que la gente no tenga dinero. Entonces, esta pequeña rebaja del IVA, la verdad, no tuvo incidencia en el bolsillo de la gente, no tuvo ninguna incidencia, porque no les permitió comprar más. Lo que tengo entendido que hubo incidencia en los primeros días en que se aplicó esto, después es como que se diluyó. Lo mismo pasó con los productos esenciales, lo mismo pasó con los productos que también eran, digamos, acordados. Porque no son medidas de fondo, son parches. Son parches permanentemente. Entonces, cuando no hay medidas de fondo, todo dura un suspiro. Y la verdad que es tan profundo el problema, pero tan profundo, volviendo al hambre, que han estado... hemos estado luchando con organizaciones y nuestra fundación y otros actores, la iglesia mismo, con el tema de la emergencia alimentaria, y no pasó nada. No hicieron nada. A ver, la ley de emergencia alimentaria está aprobada por el Congreso. Sí. ¿No se está aplicando? No, señor, no se aplica. Entonces es como que todo va en el tiempo, o parecería que quieren ganar tiempo. Y la verdad que la gente está en una situación que es una catástrofe, parece que no se entiende. Mirá lo que nos pasó a nosotros, hemos presentado un recurso de amparo hace más de un mes. El juez Furnari, que pensamos que iba a tener la sensibilidad de entender la urgencia de la situación, no contestó a sus tiempos. Perdón, para el televidente, la denuncia ustedes la habían presentado porque habían recibido menos alimentos de los que venían recibiendo. No, menos no, ninguno. Ninguno. Pasamos de 20.000 kilos por mes a recibir 0 después de las PASO. ¿Para cuánta gente? Para 25.000 personas. 25.000 personas. Entonces, pasamos a 0, ni medio kilo. Presentamos un recurso de amparo, una medida cautelar, se tomaron sus tiempos, fue a la Fiscalía, volvió un expediente itinerante. ¿Y qué hizo el juez la semana pasada? Volvió el expediente al Ministerio de Desarrollo Social Nación.
Con lo cual seguimos dilatando los tiempos. Liliana, hablando de economía, y le quería preguntar a Alejandra, en el medio hay gente desocupada, hay gente sin trabajo. Hay una famosa fábrica de motos que ha cerrado sus puertas, ha dejado 70 trabajadores en la calle, también pasó lo mismo con esa misma empresa en la provincia de Córdoba. También hay suspensiones en las automotrices, están haciendo turnos solamente por la mañana. Yo digo, más allá del hambre, que es importante y es crucial, más allá de lo que está pasando con los productos en supermercados, digo, ¿cómo llegamos al 10 de diciembre si es que asume un nuevo gobierno o continúa este para toda esta gente? Porque se sigue despidiendo gente de las distintas empresas. Hay gente que se va a quedar sin trabajo en diciembre. Sí, lamentablemente la situación es muy complicada y vos hablabas antes de las panaderías que habían cerrado, de los comercios. Desde el 10 de diciembre del 2015 hasta el 30 de agosto habían cerrado 22.000 pymes en Argentina. Y ya la crisis no solamente es con las pymes, porque vos nombrabas a Anela, Arcor dio vacaciones obligatorias a gran parte de su personal, digamos que todos los días le vamos poniendo nombres propios a esta crisis económica que es muy profunda. Se perdieron 164.000 puestos de trabajo registrados solo en el sector privado. El único empleo que creció en estos últimos 3 años fue o el empleo público o los monotributistas, pero lamentablemente, como decía acá la compañera, no hay respuestas de fondo. Tengo entendido que desde el 2011 no crece el empleo privado. Bueno, ahí hay distintas, estuvo estancado, pero una pérdida de 164.000 puestos de trabajo se dio en estos últimos 3 años. Recordemos que de estos 4 años que terminan en diciembre, sí, en 3 la economía se contrajo y solamente en 1 año creció la economía. Entonces, este es el gran problema. Tenemos que, en primer lugar, dejar de caer, después estabilizar la macroeconomía y después darnos las herramientas para empezar a crecer. Recién ella hablaba de la emergencia habitacional, de la emergencia alimentaria, sí, y es verdad, la ley, si bien se aplicó y se reasignaron las partidas, esto salió en uno de los decretos que firmó el presidente Mauricio Macri la semana pasada, el problema es que está subejecutado ese programa. Entonces, por más que le sigamos poniendo un crédito presupuestario a ese programa, si el gobierno no lo gasta, no lo ejecuta, no tiene ningún sentido. Todavía no se había gastado ni siquiera las partidas que estaban asignadas antes de la ley, que la amplió en un 50%. Entonces, es ahí donde hay que apuntar a lo más urgente, que es el hambre que está hoy en la Argentina, y hay que ejecutar ese presupuesto y por problemas que desconozco, de gestión, de impericia, de otros intereses, es que no se está ejecutando y deberíamos hacerlo. Nosotros estamos en un tema económico, si querés, o en un modo económico de decirlo, de estanflación. Estamos con estancamiento e inflación, una recesión profunda, un consumo que no repunta. Y yo le quería preguntar a Yolanda, ¿han bajado mucho el consumo en los supermercados o en los hipermercados? ¿Qué pasa con el consumo en los supermercados chinos? Y bajó. Imagínense, el año pasado tuvimos ya una baja del 12% en unidades vendidas. Y este año, en el mes de julio, comparando de julio a julio con el año pasado, en julio de este año superamos ese 12%. Nosotros lo medimos en forma trimestral, todavía no me llegó la última medición, pero bueno, estábamos totalmente, la gente no tiene plata, todos lo sabemos. Siempre, bueno, a mí mucho no me gusta hablar de todo lo que nos pasa, lo peor, porque ya lo sabemos todo lo que estamos pasando. Prefiero mirar en un sentido más positivo y las cosas buenas, porque sí, la gente está muy golpeada, está muy desesperanzada y no quieren escuchar tanta queja y tanto todo mal, porque si no nos enfermamos. La gente está enferma de por sí, ya, a ver, vos está estresada. Hablas de optimismo. ¿Qué optimismo tenés para los próximos meses? Nosotros hay que trabajar lo que es en nosotros. No queda. ¿Quién nos va a venir a ayudar? El gobierno que gana, el gobierno que nos gobierna nos va a venir a ayudar. Lo que están pensando para ver, yo hablo desde el punto de vista de los supermercados y de las pequeñas pymes, lo que pasan. Están viendo a ver cómo hacen para crear más impuestos y ponernos más el yugo, a ver hasta dónde da. Pero no es así. Nadie quiere perder un terreno ganado, lo que el tema en materia impositiva. Pero tenés que dejar trabajar, dejar subsistir, dejar trabajar, dejar vender, dejar producir. No hay plata, no se vende. En este criterio, el gobierno lo que tiene que hacer, cero. Mira lo que nos pasa, lo voy a decir. ¿Sabes lo que nosotros tenemos ahora en nuestro sector? ¿Qué? Tenemos una presión tributaria infernal.
Le voy a decir un tema para que sepa la gente. Presión porque la tributaria gente tienen todos los sectores, ¿eh? Bueno, muchas todos. pymes han cerrado sus puertas justamente por esa presión. Bueno, porque la carga, vuelvo a decir, la carga tributaria, o sea, el Código Fiscal lo tienen que reformar. No puede ser que tengamos uno de los impuestos más altos del mundo. ¿A dónde se ha visto? No puede ser que tengamos las cargas, los aportes patronales leoninos, no podés emplear gente. Entonces, ¿qué dicen? Hay gente desocupada, no hay que reformar el Código Laboral. Hay que reformarlo porque se daría más trabajo. Si quieren que no se beneficien las grandes multinacionales, que se beneficien lo que son las pequeñas pymes, el que emplea de 1 a 50 personas, entremos en ese rango. A ver, y se va a mover la economía. Sí, yo disiento, yo sé que siempre, digamos, todos los comerciantes y los empresarios piden rebaja de impuestos, pero hay que recordar que en el 2015 todos estos impuestos existían y sin embargo la economía funcionaba. Entonces no es un tema impositivo y además cada vez que se bajaron las contribuciones patronales no se generó empleo. De hecho, estamos en un proceso de rebaja de las contribuciones patronales y perdimos 164.000 puestos de trabajo. Pero una restricción porque impositiva no hay plata. tiene que haber, ¿no? Lo que tiene que haber, y termino con esto, lo que tiene que haber es un cambio de toda la política tributaria. Claro. Pero los impuestos que se está hablando de justamente generar es justamente para aliviar el gran peso que tienen los impuestos al consumo y que la gente pueda consumir y ustedes puedan vender, y lo que hay que hacer es poner impuestos a los patrimonios. Déjeme terminar. La gente pueda comer, comprar. Que la gente pueda comprar y usted pueda vender. Pero lo que se está discutiendo son... No, déjeme terminar. Porque yo tengo negocios. Sí, está bien, pero déjeme terminar. No sé si vos tenés negocios. Pero espera, déjala terminar porque si hablamos los dos juntos no se entiende nada. Lo que está pasando del otro lado. Justamente como entiendo la situación de usted y la comparto, es que digo que tiene que haber menos impuestos al consumo, que es lo que pasa hoy, y más impuestos al patrimonio. Por eso se discute que la gente que tiene un patrimonio importante pague más bienes personales, que esto pasaba antes, dejó de pasar y a través del acuerdo con el FMI se volvió a implementar este impuesto, pero tiene que ser más progresivo para aquellos que más tienen, paguen más y los comercios de proximidad puedan estar un poco más aliviados. Acá la problemática es que hay gente que asiste a los comedores, no estamos hablando de impuestos, estamos hablando de gente que necesita comer y que cada vez se va acrecentando más. Y ustedes que lo viven de cerca, Liliana, debe ser tremendo para ustedes ver cada una de las realidades, porque en cada una de las personas que va a esos comedores tiene que haber una historia distinta. Y todas las historias son tristes aparte. Hoy por hoy, lamentablemente hay que hablar de esta tristeza. Yo sé, podríamos estar hablando de cosas maravillosas de la vida, pero es la que toca. ¿Por qué? Porque es lo que este gobierno realmente llevó a esta población, a este pueblo, a esta situación. Yo la verdad que como presidente de la Fundación, y me hago cargo de lo que digo, yo sí espero un cambio de gobierno, caramba, claro que sí. Yo quiero que se termine este gobierno, porque yo no le voy a permitir a este gobierno haber llevado a la gente a la miseria absoluta, a la tristeza, a la desesperación y a que no tenga un plato de comida en la mesa. Eso no se los voy a disculpar jamás, jamás. Porque esto no se hace con la gente, con los niños, con las abuelas, con las familias completas. Entonces, claro que quiero un cambio de gobierno, que tenga otra cabeza y que tenga otro corazón, y que ponga los pies sobre la tierra. No que me estén diciendo sí se puede andar de caravana, sí se puede seguir haciendo un industricidio, sí se puede seguir chocando el país. No, no se debe, señores, eso no se debe hacer. Liliana, yo te agradezco, como también a Alejandra y a Yolanda, no tengo más tiempo, pero seguramente este debate va a continuar. Les agradezco mucho que hayan venido y es muy rico todo este debate y creo que lo tenemos que seguir haciendo, más allá de lo que hacen los candidatos, ¿no? Tenemos que seguir haciéndolo. Yo quisiera agregar un poquito a la gente del interior, que bueno, que siempre ven también este canal y me dicen que no paguen cualquier precio, no tenemos una referencia de precios, busquen, no paguen cualquier precio, cuiden el bolsillo, eso, nada más. Muchísimas gracias a las tres. Gracias. Y está bueno que sea un debate entre mujeres. Sí, obviamente, y rico, además. Esteban. 12:37 y claro, vos todos los días estás preocupado por los precios, vas a la panadería y decís, pero pará, todos los días, 1 kilo de pan, prohibitivo, inalcanzable. Claro, Crónica te trae el consumo, los precios, lo que pasa, y estamos laburando en vivo con un compañero que usted lo va a ver a decir a la flauta. ¡Qué churro! Pero no es ningún vigilante. Rodo Moreno.